Ok, lo que vamos a ver en este video es ver un segundo ejercicio, es decir, es un video de la continuación del anterior, donde lo que vamos a trabajar son con algunos conceptos asociados a la rotación de los cuerpos, ¿ok? Este es un ejercicio aplicado donde vamos a ver un sistema de poleas, donde lo que vamos a pasar a considerar ahora es eh, la masa de la polea, ¿ok? Entonces nos dicen, el sistema de la figura está formado por dos masas, ¿ok? Por dos masas está formado este sistema, una masa uno de 23,0 kilogramos y una masa 2 de 14,0 kilogramos. Es el sistema de acá. Tenemos este sistema donde hay una polea y alrededor de la polea hay dos masas, una denominada masa uno y otra denominada masa 2, ¿ok? La masa uno es de 23 kilos y la masa 2 de 14, ¿ok? La masa uno de 23 y la masa 2 de 14, ¿ya? Las cuales pasan por una polea uniforme y sin fricción de masa y nos dan ahora la masa de esta polea y el radio de esta polea. Es decir, la masa de la polea es de 4,3 kilogramos y su radio es de 350 milímetros. Nos dice que las masas están unidas por una cuerda de masa despreciable y que no desliza sobre la polea. Inicialmente la masa 2 está en el suelo y la masa uno se encuentra a 5 metros sobre el suelo, tras lo cual el sistema se libera del reposo. Es decir, tenemos acá nuestra polea. Esta polea tiene una masa de 4,3 kilos, tiene un radio de 350 milímetros, hay una cuerda y hay dos masas, ¿ok? La primera masa se asocia con una distancia respecto del suelo de 5 metros y la segunda masa está en el suelo, ¿ok? Y esto es inicialmente porque después se comienzan a movilizar. Nos piden determinar la aceleración del sistema, las tensiones de la cuerda y el tiempo que tarda la masa uno en llegar al suelo, ¿ok? Es decir, cuando esta masa llega al suelo, valga la redundancia. ¿Cuál es lo diferente que tenemos de este problema desde el punto de vista de ejercicios de dinámica? Aquí estamos asumiendo que la masa de la polea se considera por el estudio del equilibrio de la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Que es lo que nosotros podemos decir que para la primera masa, que es la masa de 1 kilogramo, tenemos hacia arriba, ¿cierto? La tensión y hacia abajo el peso. ¿Ok? Tensión y peso. Como es la masa uno la denominamos tensión uno y como es peso uno como es la masa uno lo denominamos peso uno para su peso. Tensión uno menos peso uno, ¿ok? Donde aquí lo importante de destacar es justamente entender que como, como el peso es masa por gravedad, le colocamos menos masa por gravedad, menos masa uno. Hacia arriba apunta la tensión y hacia abajo el peso, ¿ok? Y es igual a la masa por la aceleración, hacia abajo apunta la masa, así que es menos masa uno por aceleración, ¿ok? Si nosotros despejamos la tensión uno de acá, este menos masa uno por gravedad pasa sumando, factorizamos por masa uno y nos queda que para la masa uno su tensión uno se calcula como masa uno por gravedad menos la aceleración de la cuerda. Aquí lo que comparten en común las dos masas es la cuerda, por tanto la aceleración va a ser la misma, ¿ya? Para la masa 2 ocurre similar, es tensión 2 menos masa 2 igual a masa 2 por aceleración. La aceleración la dejamos positiva, dado que se movilizan en sentidos contrarios de la cuerda, ¿ok? El sentido del movimiento es distinto, por eso es que em, consideramos que hacia acá es positivo, por tanto la masa 2 por aceleración de acá va a ser positivo, ¿ya? Lo mismo, despejamos la tensión 2 y nos va a quedar masa 2 por gravedad más aceleración, ¿ya? Aquí cambian las tensiones de los cuerpos y las masas, obviamente, pero la aceleración es la misma, ¿ya? Y para la polea nosotros tenemos que considerar eh, fundamentalmente el radio, la fuerza por el radio, digamos, nos va a dar igual a la aceleración angular por el momento de inercia. Como tenemos dos tensiones a su vez, la tensión uno y la tensión 2 sobre la polea, evidentemente tensión uno y tensión 2 se restan. Lo multiplicamos por el radio de la polea y nos va a dar igual a la inercia o el momento de inercia más bien por la aceleración angular. ¿Ok? Ahora bien,
tenemos que notar qué tipo de sólido representa esta polea. Podemos asumirla como un disco sólido, ¿ok? Tiene una masa y tiene un radio R. El disco sólido, su momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Por tanto, nosotros teníamos una ecuación, que es la ecuación número 3, que era el radio de la polea por la tensión 1 menos la tensión 2 igual al momento de inercia por la aceleración angular. Así que acá, donde iba momento de inercia por aceleración angular, reemplazamos el momento de inercia, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y despejamos tensión 1 menos tensión 2, que nos quedaría dividiendo el radio, nos quedaría, en este caso particular, un medio de mr por alfa, ¿ok? ¿Ya? Porque si era un medio de la masa por el radio al cuadrado y por alfa, y ahora lo pasamos a dividir por el radio, este radio se elimina y nos queda un radio arriba. Y eso es igual a tensión 1 menos tensión 2 igual, en este caso, a eh, un medio de mr por alfa, pero alfa en términos de expresión matemática es igual, bueno, en realidad la aceleración es igual a r por alfa, la aceleración tangencial en este caso, y tenemos la aceleración lineal, ¿ya? Igual a la r por alfa. Entonces acá despejamos alfa y nos queda a dividido por r. ¿Eso qué quiere decir? Que nos queda un medio de la masa por el radio por a dividido en r. Y se nos van los r. Nos queda un medio de la masa por a, que es la aceleración lineal. Nos queda tensión 1 menos tensión 2 igual a un medio de la masa por la aceleración lineal. Ahora teníamos la ecuación 1 y teníamos la ecuación 2. La ecuación 1 de la masa 1, que es tensión 1 igual a masa 1 por gravedad menos aceleración, y masa 2, que es tensión 2 igual a masa 2 por gravedad más aceleración. Lo reemplazamos acá, donde se sitúan estas expresiones y nos queda m1 por gravedad menos a menos m2 por gravedad más a igual a un medio de la masa por la aceleración. Todo lo que está multiplicando la aceleración pasa dividiendo, despejando la aceleración. La aceleración nos va a quedar dos veces la masa 1 menos la masa 2 por la gravedad dividido la masa, digamos, de la polea más dos veces la masa 1 más dos veces la masa 2. Masa 1 es la masa del cuerpo 1 y masa 2 es la masa del cuerpo 2. Sustituimos los valores, el enunciado nos da la masa 1, el enunciado nos da la masa 2, nos da la masa de la polea y nos da el radio en milímetros, lo traspasamos a metros y nos da la aceleración del sistema de 2,25 metros por segundo cuadrado. Es decir, la aceleración con la cual se movilizan estos cuerpos alrededor de la polea. ¿Ya? Luego nos preguntaban por cuál es el valor, digamos, de las tensiones. Simplemente en la fórmula de las tensiones, para la tensión 1 reemplazamos por la masa 1 y por la aceleración del sistema, y para la tensión 2 reemplazamos por la masa 2 y la aceleración del sistema. Nos da una tensión 1 de 174 newtons y nos da una tensión 2 de 169 newtons. ¿Ok? Y la parte C nos preguntan cuánto demora en caer el cuerpo, la pasada, digamos, desde su posición de 5 metros. Como es un movimiento uniformemente acelerado, aplicamos la ecuación cinemática, altura igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Parte del reposo, por tanto, tenemos que la altura inicial es cero, que la velocidad inicial es cero y que la altura, perdón, que la altura final es cero, pero que la altura inicial es 5 metros. Así que reemplazamos, aquí reemplazamos el 5, esto se elimina y nos va a quedar que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de dos veces la altura inicial dividido a 2 veces 5 metros dividido aceleración, que es 2,25 metros por segundo al cuadrado, sacándole raíz, nos da un tiempo de 2,11 segundos. ¿Eso qué quiere decir? En términos sencillos, que el cuerpo uno que está sujeto a la polea, digamos, tarda en eliminar esos 5 metros de altura, es decir, en llegar al suelo, 2,11 segundos, ¿ok? Eso es básicamente nuestro ejercicio, ¿ok? Nos vemos en el próximo video donde vamos a volver a resolver un ejercicio, pero de plano inclinado, ¿ok? Así que eso, que estén muy bien y nos vemos, como les dije, en el próximo video.